Un aplauso al Señor y recibimos a nuestro hermano Hugo con la palabra de esta tarde. Gloria a Dios. Dámele ahí. Muchas gracias, pastor, que Dios le bendiga. Muchas gracias a todos los hermanos por la oportunidad. Oramos, te agradecemos, Padre Celestial, por este día. Como siempre digo, lo que está en tu palabra, que nuevas son tus misericordias cada mañana, nuevas son en este día. Ayúdanos, oh Padre, a preparar nuestro corazón para escuchar tu palabra, para retener lo bueno y desechar lo malo, Señor. Perdona nuestras faltas, ya sean intencionales o no intencionales. Solo podemos venir ante ti, Señor, a lavarnos con tu sangre. Y en esta tarde te estamos pidiendo que nos uses, Señor, como instrumentos de llevar tu palabra, Señor, y como receptores de tu palabra para poner tu palabra en práctica el resto de la semana. En nombre de Cristo bendito, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, todos tengan muy buena tarde, esta hermosa tarde con este hermoso clima. Pues yo he tenido ofertas antes de moverme de estado, pero es que tener la playa a 10 minutos es un lujo que no todos tienen, ¿verdad? Y mucha gente quisiera vivir en California. Los que hablan mal de California es porque no pueden vivir en California. Así de sencillo. Es como cuando los muchachos en su juventud hablan mal de una muchacha, pero es porque la muchacha no les hace caso, ¿verdad? Entonces así es, la gente de afuera de California que habla mal de California es porque no pueden estar en California. Y no pueden hablar mal de California si nunca han estado en California. Amén. Bueno, el punto es que en esta tarde ando buscando un voluntario que me ayude a leer unos versículos. Ya los imprimí para que no nos atrasemos. Yo quisiera que todos participaran, pero vamos a tratar de hacer esto lo más breve posible para que podamos entender la palabra, para que nos podamos gozar en la palabra. Ando buscando un voluntario a la buena y si no vamos a tener que buscar un voluntario a la fuerza. Necesitamos que esta persona lea y que se le pueda entender y si le podemos facilitar un micrófono. El porqué de que ocupo que alguien lea es porque como se está pasando por YouTube y se queda grabado en YouTube, cuando los hermanos participan y leen los versículos no se escucha en la grabación de YouTube. Entonces, un voluntario, dice Santos que quiere ser voluntario, dice, sí, bueno, un aplauso para Santos, ¿verdad? Entonces, que alguien me le acerque estas notas y me le acerque un micrófono a Santos y que el Señor me le bendiga, ¿verdad? Empezó con pie derecho hoy en el culto. También. Le damos la gracia al Señor. El tema que traigo hoy, no es fácil escoger un tema, ¿verdad? No es fácil escoger temas porque hay temas que son muy sensibles, muy delicados. Entonces, pero le pedimos al Señor que nos guíe siempre. El tema de esta tarde se llama jerarquías espirituales. ¿Cuántos saben qué cosa es una jerarquía? En los militares hay jerarquías, ¿cierto? Hay posiciones, ¿verdad? Hay mandos, comandos, gente arriba de otra gente en cuestión de poner orden o dirigir. De la misma manera que en el ejército, en la policía, en muchas instituciones militares, más que todo donde se manejan armas y en cuestión de autoridad o de ejercer la autoridad o de impartir la justicia, están compuestas por jerarquías. De la misma manera, el reino espiritual es un reino que está conformado por jerarquías. Tanto el reino de los cielos como el reino que no es de los cielos, que fue de los cielos, pero ya no es de los cielos. ¿Cuántos me entendieron? Entonces, a los que fueron aventados del cielo a la tierra también tenían jerarquías, eran parte de la jerarquía celestial. Y resulta que queremos aprender un poquito de esto. Algunos ya conocen el tema o han escuchado el tema o manejan el tema. Para otros a lo mejor va a ser primera vez que van a escuchar de esto. Y vamos a ir citando algunos versículos de la Biblia. Me gustaría empezar con el versículo clave y lo voy a leer yo. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Este es un versículo bien poderoso,
porque muchas veces cuando hay divisiones, tenemos que comprender que no es entre nosotros el problema, sino que es afuera donde está el problema. Aquí nosotros venimos a prepararnos para la batalla que tenemos afuera en el día a día, todos los días, amén. Y muchas veces nos desenfocamos y nos equivocamos y nos empezamos a pelear entre nosotros mismos, que es normal. En las familias entre hermanos se pelean. De primero por el tetero, por la leche, y de grandes por los terrenos. Amén. ¿O todavía no ha llegado usted ahí a pelear por terrenos todavía? Todavía no, ¿verdad? Pero de primero uno en la infancia se pelea por el tetero, si tiene hermano, ¿verdad? Porque le quiere quitar el tetero al otro. Pero cuando ya no es un bebé, un infante, ya crece, se está peleando por los terrenos, que va a dejar la abuelita, el abuelito, el papá. Entonces, algunos me entienden, otros los confundí más de los que están, ¿verdad? Otros están disimulando que ya tienen casos judiciales por terrenos, ¿verdad? Entonces, es importante entender que nosotros estamos en un mundo espiritual que existe, ¿verdad? Y en ese mundo espiritual hay autoridades, como leíamos en Efesios 6:12. Y tenemos que entender las jerarquías del espíritu. Eso nos ayudará a orar de una manera más eficiencia o eficacia. Eso nos ayudará a discernir los ataques del enemigo, a caminar bajo autoridad divina. En ningún momento se nos tiene que olvidar que nosotros estamos bajo autoridad. Amén. Pero tenemos que entender que hay una diferencia bien grande entre jerarquías y la Santa Trinidad. Porque las jerarquías van en posiciones de mayor a menor o de menor a mayor, como usted la quiera describir. Pero recordemos que la bendita Trinidad son tres en un solo Dios. Amén. Y eso lo menciono aquí en el YouTube porque esa es la doctrina que nosotros creemos. Y lo tenemos que dejar bien en claro. Y si alguien está en disputa en el YouTube y quiere entender más, puede dejar comentarios ahí en los videos y el pastor o alguien de la iglesia lo va a ayudar a entender por qué nosotros estamos fundamentados en la Santa Trinidad. Bueno, empezamos a ver las jerarquías y vamos a irnos con Dios Padre en 1 Corintios 11:13, Santos, por favor. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Cristo es la cabeza de todo varón, y Dios es la cabeza ¿de quién? De Cristo. ¿Y qué dice después? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, lo dice bien claro la palabra en 1 Corintios 11:13 en la carta que el apóstol Pablo le dirigió en la primera carta hacia los Corintios, cosa que en aquel entonces se entendía porque era un poco más dirigido hacia el patriarcado. Nadie se ofendía porque dijera de que primero es Dios, después Dios, Cristo, el hombre y la mujer. Pero en algunos países ahora en día, en algunas culturas, en algunas regiones, usted no puede decir eso. Porque el feminismo y todo ese movimiento que se ha levantado en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que Dios estableció, no acepta ese tipo de cosas. Pero ese es otro tema. Vámonos a Mateo 28:18. Santos, por favor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. El mismo Jesús está diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y con qué firmeza? Amén. ¿Y cómo lo mostró? A través de su sabiduría, a través de los milagros, a través de todas las señales que hizo. Amén. Amén. Entonces estamos dejando bien claro que en las jerarquías espirituales Dios el Padre es el primero. Amén. Ahora vamos a ver quién sigue. Y la palabra del Señor dice que es nuestro Señor Jesucristo en Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y es bien interesante este versículo, porque algunas veces a nosotros nos cuesta entender muchas cosas de que todavía no le hemos encontrado respuestas o que andan dando vuelta en nuestra cabeza. Preguntas que uno se hace de niño o preguntas que uno se hace cuando comiencen los caminos del Señor,
que cómo es eso que solo fue Adán y Eva, y empieza uno a especular y a pensar, y que por qué Dios hizo al maligno, y por qué lo esto, y por qué lo otro. Pero aquí nos está diciendo en Colosenses 1:16, por él fueron creadas todas las cosas, todas las cosas, las buenas y las malas fueran creadas por él, visibles e invisibles. Yo no sé cuántos han tenido experiencias con cosas invisibles, y si alguno de ustedes no lo ha tenido, gloria a Dios, gloria a Dios. Más adelante en el mensaje les voy a ir dando ejemplos de cosas que yo he visto y no me han contado, y que en veces son cosas muy sensibles, pero es necesario hablarlas porque la palabra las menciona. Aquí las está mencionando la palabra del Señor, cosas visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestades. Y solo aquí en este versículo tenemos para estar hablando de toda la noche de cada una de estas cosas que se mencionan aquí. Nos dice allá en Filipenses 2 del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Quién le exaltó? ¿Quién le exaltó? ¿Quién es el único que puede determinar quién es después de él? Amén. Pero muchas veces nosotros como creación queremos cuestionar al Creador. Pero la palabra nos está enseñando que es primero Dios. Y Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Porque Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre sobre todo nombre, sobre el nombre mío, sobre el nombre suyo, sobre el nombre de cualquier presidente, sobre el nombre de cualquier autoridad, sobre el nombre de cualquier ser que respire y se mueve en este planeta. ¿Quién sigue después de Jesucristo en la jerarquía divina? La palabra del Señor nos dice en San Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Sigue. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿De quién está hablando en el versículo aquí en San Juan 16:13? Está hablando del Espíritu Santo. Amén. Lo podemos entender, lo podemos creer, porque es lo importante que lo creamos. ¿Y qué nos dicen Hechos 13:2? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo da instrucciones específicas. La palabra del Señor dice de que en los primeros días Abraham hablaba con Dios. Adán escuchó la voz de Dios. Eva también. Y muchas partes de la Biblia se da a entender de que Dios hablaba directamente con el hombre. Pero me llama la atención de que aquí en el libro de los Hechos el Espíritu Santo dio instrucciones. Ahora, ¿cómo las dio? No las entendemos, porque no estábamos ahí. Solo nos estamos agarrando de lo que la Escritura registró en el libro de los Hechos, de los apóstoles. Pero el Espíritu Santo dio instrucciones. Sin duda alguna el Espíritu Santo sigue dando instrucciones todavía. Hay muchas veces que las personas quieren oír la voz de Dios así físicamente, que Dios les hable. Yo la he escuchado en sueños, podría decir que en visiones. Yo no recuerdo haberla escuchado así tangente. Creo que yo caería al suelo, ¿verdad? Postrado, porque me imagino que ha de ser una voz de poder. Pero sabemos que el Señor nos habla a través de su palabra. Y si no buscamos la palabra, no vamos a escuchar del Espíritu Santo. No vamos a escuchar de las cosas que Dios quiere para nuestra vida. Y es que la diferencia en los tiempos de Abraham es que no estaba la palabra en los 66 libros que estaban compuestos en la palabra del Señor. Pero ahora tenemos la palabra de Dios. Y eso es
¿Por qué es que ahora no hay profetas? El tiempo de los profetas se acabó hace rato. El tiempo de los profetas se acabó hace rato. Después de 2000 años hay un movimiento por ahí llamándose profetas. Y ese es otro tema a profundizar y aprender y analizar. El tiempo de los profetas se acabó hace rato. ¿Por qué? Porque todo lo que el Señor nos quiso decir a través de profetas nos lo dijo y quedó escrito en su santa palabra. Amén. Entonces en la jerarquía espiritual tenemos Dios Padre, su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo. Ahora, ya solo son 3. La palabra del Señor dice de que después de Dios Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, todavía hay más huestes celestiales en la jerarquía espiritual. Y lo vamos a ver en Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿De cuáles espíritus está hablando la palabra? ¿Para qué son enviados? Dice. No todos son espíritus enviados para servicio. Para servicio. ¿Cuáles espíritus? Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿A quién menciona aquí? Menciona claramente en el libro de Judas al arcángel Miguel. Ahí vamos a ir viendo y vamos a ir desglosando y vamos a ir conociendo. Dios Padre, Jesucristo, Espíritu Santo, y también hay arcángeles, querubines y serafines. Lo dice la palabra. Podemos pasar toda la noche buscando en todos los lugares donde se mencionan estos seres y estas huestes celestiales. Amén. Pero es importante encontrarlas en la palabra para que nosotros podamos entender por qué están, para qué están. Dicen Hebreos, ministradores enviados para servicio. Lo que hizo el arcángel Miguel fue un servicio, que fue una orden que recibió de contentar contra el enemigo por el cuerpo de Moisés. Y en algunos cuadros antiguos está la pintura donde el arcángel Miguel tiene al enemigo abajo y está con la espada así, ¿verdad? Yo lo he visto por ahí. Si alguno se crió en lugares católicos o con un poquito de catolicismo, en muchas casas, antes cuando yo era niño, usted visitaba y se miraban imágenes así. Nunca lo podemos entender para qué quería el enemigo el cuerpo de Moisés, y pues supuestamente ya estaba muerto, pero es que era un coraje que tenía, y esa fue la razón por la que él quería llevarse el cuerpo de Moisés. Pero ¿de quién era el cuerpo de Moisés? Qué maravilloso que aún muerto Moisés, Dios peleaba por él. Cuando tú ya no estés en este mundo, la batalla espiritual va a continuar. Y si tú tienes maldiciones de generaciones, tus hijos van a continuar con esa batalla. Pero estate tranquilo que así como el arcángel peleó contra el enemigo por el cuerpo de Moisés, va a seguir también protegiendo a los tuyos cuando tú ya no estés. Siempre y cuando los hayas instruido en el buen camino. Porque si no fue así, no te prometo que eso va a ser de la manera que te lo estoy diciendo. ¿Y qué nos dice en Isaías 6:2? Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Serafines. Serafines. ¿Cuántos habían escuchado esa palabra? Yo había escuchado hablar de querubines y de serafines. Y la primera vez que escuché hablar de serafines, todavía no entiendo cómo están organizadas las alas. Pero vuélvelo a leer, hermano. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies,
y con 2 volaban. Entonces nosotros tenemos 2 brazos arriba. Pero los serafines con estas 2 alas que están arriba cubren el rostro. Con las otras 2 alas que siguen abajo de las que están cubriendo el rostro vuelan. Y con las otras 2 alas que tienen abajo de las que vuelan cubren sus pies. ¿Por qué lo hacen? Lo vamos a dejar así. Tengo que dejarles interés para que ustedes regresen a sus casas y agarren la Biblia y empiecen a escarbar. ¿Por qué los serafines tenían 6 alas? ¿Cuál era el propósito de los que serafines tenían 6 alas? Indiscutiblemente, si volaban en el trono de Dios, era para cubrir su rostro de no ver la gloria de Dios. Por lo menos yo así lo pienso. Les dejo la inquietud. Vámonos a las escrituras. De perdido al Google. Tal vez ahí encontramos la respuesta. Pero yo les aseguro que el Espíritu Santo nos va a guiar a encontrar esas respuestas. Entonces, Dios Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo, serafines y el arcángel Miguel. Estamos. Ahora sigue Génesis 3:24. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Querubines, no describe aquí en Génesis cómo eran los querubines. Probablemente en el Apocalipsis, en alguna otra parte de la Biblia encontramos un poquito más de ellos. Pero es necesario que entendamos que hay una jerarquía celestial. Hermanos, los arcángeles, los serafines y los querubines tienen rangos. Tienen a cargo ejércitos de ángeles que están a la disposición y a la orden de nuestro Creador para pelear las batallas, para cuidar a sus hijos. ¿Cómo dice? A tus ángeles mandará cerca de ti para... ¿Quién lo quiere decir de memoria? A sus ángeles mandará cerca de ti. A tus ángeles mandará cerca de ti. Ahora, lastimosamente, así como hay jerarquías en el reino celestial, también hay jerarquías en el reino de las tinieblas, porque es un reino, eso es un reino, esa gente está organizada, si se puede decir gente, ¿va? No digo la palabra porque no me gustaría mencionar la palabra aquí en el púlpito santo, pero esas criaturas están organizadas, y cuidado estén más organizados que nosotros. ¿Y quién es el que está encima de la jerarquía de las tinieblas, según San Juan 12:31? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Isaías 14:12-15. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los 2 lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ezequiel 28 del 12 al 17. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, tu cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad.
A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Y es que es bien interesante como dice que estuvo en el huerto del Edén. Lo que está escrito en Génesis lo confirma aquí Ezequiel. Él estuvo en el huerto del Edén. ¿Y por qué dice estuvo? Porque ya no estuvo más. Después de que el hombre fue echado, lógicamente él también fue echado. Y la espada era para que ninguno de los dos volviera a entrar al huerto del Edén, ni el hombre ni él. Y el huerto sigue todavía ahí. Que nosotros no lo podamos ver es muy diferente, pero el huerto sigue todavía ahí. Muchos han querido tratar de dar con las coordenadas o más o menos por dónde pudo haber sido. En el huerto están mencionados unos ríos que todavía están al día de hoy. Y es ahí donde se vuelve interesante, y muchos que les gusta estudiar un poco de geología bíblica empiezan a escudriñar y a buscar y a tratar de entender. Yo lo que les puedo decir, según lo que la palabra dice, el huerto sigue ahí, pero acuérdense que el huerto está protegido. El huerto está protegido. ¿Y cómo describe que cuando este fue creado hasta música hubo en el cielo? Porque era un ser bonito. Era, si se puede decir, lo mejor de lo mejor, si se puede decir, en las jerarquías que hay en el reino de los cielos. Claro, eso fue antes de que caera aquí. Entonces fue echado del cielo y fue echado del huerto. A este lo corren de todos lados donde va, más de las iglesias pentecosteses, ¿verdad? Amén. Yo no sé si usted lo echa de su casa, debería. Amén. Debería. Acuérdese hoy en la noche cuando llegue a orar, sáquenlo. Espántelo, porque él anda por ahí buscando lo que no se le ha perdido, tratando de recuperar el alma que el Espíritu Santo y Jesucristo con su sangre le ha arrebatado. Y él no va a descansar hasta ganarlo para atrás otra vez. No se confíe. Ese no descansa. Porque él tiene una misión, y es rebelarse en contra de la creación de Dios. Amén. ¿Y quiénes somos la creación de Dios? Nosotros los redimidos. Todo lo que respira es la creación de Dios. Y es ahí donde ahora vienen un montón de cosas que están pasando en la sociedad, porque al feminizar al hombre, él intenta burlarse de Dios. Al perder el derecho o la autoridad en el hogar, el hombre, él trata de burlarse de Dios. Y ya no es la manzana. Ya es él trabajando en la cabeza de la cónyuge, queriéndose interponer ella. Porque no todas, pero hay algunas que lo miden. Y si le midió que se le puede subir en autoridad, créame que lo va a hacer. Pero hermanos, somos creación de Dios. Y hay una jerarquía espiritual. Hay una jerarquía en el hogar también. Y entre esos principados vamos a encontrar más cosas. En Efesios 6:12, como lo leíamos al principio y lo volvemos a leer. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces tenemos que entender de que está el enemigo, ¿verdad? Que es el que está arriba en la cabeza, pero él también tiene, ¿cómo se puede decir? Súbditos. ¿Cuál es la otra palabra, Isaac? Los que están abajo de los rangos. Una palabra más entendible en inglés, aunque sea. Yo me recuerdo de la palabra, pero no la tengo en la cabeza. Subordinados. Subordinados.
Entonces dice que hay principados. Entonces, se cree que los principados dominan regiones. O sea, hay un principado en esta región, hay otro principado en esta otra región y hay otro principado en aquella otra región. Hay principados en algunos gobiernos centroamericanos y no voy a mencionarlos por nombre porque pues lo que está a la vista no ocupa anteojo. Y el punto no es entrar en política aquí tampoco. Las potestades ejercen influencia sobre gobiernos y sistemas. Las potestades. O sea, podemos decir que los principados están ahí en las comunas, en los barrios donde la vida no vale nada, ¿verdad? Yo vengo de un barrio de que primero cae el indio, no, primero cae la flecha, después cae el indio y más atrás cae el caballo. Y no me da pena decirlo. De ahí vengo yo, ahí me puso el Señor con un propósito. Y en el tiempo evangelizamos. Yo tenía como unos 8, 9, 12 años cuando evangelizaba. Una de las cosas que me llamaba la atención, que ignorantemente yo me preparaban en la iglesia para ir a evangelizar y el pastor nos enseñaba cómo evangelizar, pero en veces se pasaba los puntos del sentido común. Y en el afán de evangelizar, yo estaba viendo que la señora tenía una pelota de masa así, este vuelo, y yo insistiéndole en la evangelización. Porque yo tenía ese fuego en mi corazón de compartirle la palabra del Señor. Al punto que la señora, como no podía estar palmeando y escuchándome, entonces paraba de palmear. Y a mí me regocijaba, me llenaba de gozo ver que ella había parado de hacer lo que estaba haciendo para escuchar mi palabra, que es lo que pasó con Marta, ¿verdad? Y las semanas de Lázaro. Pero yo inconscientemente estaba estorbándole en su labor diaria. O sea, no era el momento. Tal vez era de preguntarle si podía regresar más tarde y regresar cuando ella ya no estuviera tan afanada y tan ocupada. Ahora que recuerdo me doy cuenta de los errores que cometí inconscientemente, si se puede decir, ¿verdad? Pero aprendemos de los errores. Y en estos barrios donde la vida no vale nada, es donde están los principados. Donde están los principados. Las potestades están allá, en gobiernos retorcidos, en reinos malos. La Biblia menciona a muchos reyes que fueron malos y menciona a muchos reyes que fueron buenos. También hay gobernadores de las tinieblas. Esos gobernadores de las tinieblas son los que manipulan la cultura y manipulan la moralidad. Gobernadores de las tinieblas. Cuando usted ve a gente que está reaccionando fuera del sentido común, entienda de que son potestades que están encima de estas comunidades y se mueven entre estas personas. Hay un dicho en inglés que dice monkey see, monkey do. Lo que el mono mira hacer, eso aprende. Entonces, si usted se crió en medio de brujería, ¿qué va a aprender? ¿Qué va a aprender? Si usted se crió en medio de ladrones, ¿qué va a aprender? ¿Qué va a aprender? Si se crió en medio de gente que se inyecta, ¿qué va a aprender? Tenemos que entender de que estos son ejércitos que tienen a estos lugares sumisos, postrados, de rodillas, le tienen a esta gente el pie en el cuello. Recientemente me empezaron a salir unos videos en el YouTube de varios influencers, qué sé yo, como lo quieran llamar, creadores de contenido. Y este muchachito anda en una bicicleta en un lugar allá por Tucson, no sé si es Tucson, Arizona o otro Tucson, no sé. Y siento tan horrible ver tanta gente con problemas de droga en las calles. Porque lo primero que veo cuando veo esos videos es ¿dónde duerme? ¿De qué come? Si en veces uno trabaja y no tiene para comer, imagínese el que no trabaja. O sea, ¿cómo le hacen? O sea, no sé, me cuesta. Tal vez son muchachitas que se vinieron de otros estados y vinieron lastimosamente a caer ahí. Y no pueden salir de ahí. Claro, pueden, pero en la situación que están no pueden. Porque para salir de ahí se necesita fuerza de voluntad.
Y me duele ver a mí cómo esta gente sufre. 20 años, 25, y la vida se les está yendo de las manos. Algunos encuentran o buscan ayuda. Y el problema en este país es que usted no puede ayudarle si él no quiere. Allá hay uno que anda recogiendo gente en las calles en Tijuana, ¿verdad? Corazón, que no sé qué, y se lo lleva, quiera o no quiera, se lo lleva. Qué bueno lo que él está haciendo. Claro, siempre hay gente que hable mal que hable mal de lo que hace, del método, de cómo lo hace. Siempre va a haber oposición. Pero por lo general el que se opone tampoco ayuda. Y yo he visto cómo de alguna manera él está ayudando a sacar gente de las calles. Es peligroso. No voy a decir sí exactamente la palabra porque también es peligroso. Pero hay grupos que distribuyen esas sustancias que no están interesados en que esta gente salga de ese mundo. Son sus clientes. Yo le decía a un conocido, ¿por qué andas haciendo eso? Es que si yo no la vendo, otro se la va a vender. Frases típicas de gente que anda haciendo ese tipo de cosas. Si yo no se la vendo, otro se la va a vender. Y yo, o sea, ¿qué no te das cuenta? Va a ir a atropellar a alguien, va a ir a matar a alguien, va a ir a buscar problemas y lo van a matar a él. Y esa sangre va a caer sobre ti. Sí, pero es que yo ya no puedo trabajar y ya no puedo levantar cosas pesadas. Y pues eso es lo único que me queda fácil. Pero toda esa forma de pensar son huestes espirituales de maldad moviéndose en estas comunidades y en estos grupos de personas que están sufriendo. ¿Qué no han visto allá? No sé si por Detroit, no sé por dónde, alguien que me aclare la mente porque ahorita no me acuerdo, de la gente que está así como tirada para atrás y no se caen. Yo esperando que se caigan, no se caen. Da pesar, duele en el corazón ver esas imágenes. Dice que Jesucristo miraba a la gente que estaba en pecado y Jesucristo sentía compasión. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, debemos de sentir compasión por estas personas. Y si no sentimos compasión por estas personas, pidámosle al Espíritu que nos muestre el dolor que están viviendo estas personas, para que los mantengamos en oración, para que apoyemos instituciones que se dedican a rescatar a estas personas, para que el Señor use predicadores y obreros que se acerquen a estas personas, porque muchos han sido rescatados de ahí a través de la palabra. Amén. Hay muchos videos de predicadores que se ponen en desfiles y en eventos de desorden, de rebeliones, donde hay huestes de maldad y espirituales, que la gente se arrepiente. No hace mucho hay videos de un desfile de banderas de colores y alguien puso ahí que habían abrazos gratis o algo así, y muchas de esas muchachas que andaban con el pelo pintado todo de color, que no se sabe ni qué color es, se acercaron a escuchar, se acercaron por el abrazo y se llevaron algo más que un abrazo, arrebataron el reino de los cielos. Amén. Amén. Esta gente estas criaturas, no puedo decir gente pero es la palabra que encuentro más a que no se escuche tan horrible, ¿verdad? Estas cosas, si se puede decir así, están bien organizadas y las 24 horas están trabajando. Nosotros 15 minutos que oramos, eso es lo que trabajamos. El resto estamos ocupados en esto, en aquello, en lo otro, en esto y aquello, y mañana y lo de pasado y lo de la otra semana y el otro mes, ya viene diciembre, y el árbol y esto y lo otro. Pero estos seres, ellos sí están bien enfocados en lo que están haciendo. ¿Y el creyente tiene autoridad sobre estas cosas? ¿Sobre estas jerarquías? ¿El creyente será que está en esa jerarquía celestial? Miremos Efesios 2:6.
y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y juntamente con él nos resucitó. Amén. Amén. Juntamente con él. Cuando él se levantó de la tumba, también te levantó a ti porque tú estabas predestinado. Amén. ¿Cuántos se gozan con eso? Cuando él salió de la tumba, tú te levantaste con él también. Porque él hizo el sacrificio por ti y lo hizo por mí. Alguien por ahí dijo de que él se acercó primero a una mujer con un propósito. Que por qué escogió una mujer y no escogió un hombre. Dice que le dijo que no se lo fuera a contar a nadie. Y el resto ustedes ya se lo saben, ¿verdad? ¿Y qué nos dice en 2 Corintios 10:4? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales. Pero Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿de qué fortalezas? De estas fortalezas. De esas cadenas. Por eso yo amo aquel canto que Keila canta, Cristo rompe las cadenas. Y en aquel entonces yo hasta el pulmón dejaba ahí. Y si lo pudiera cantar ella otra vez dejo el pulmón yo ahí. Porque es tan cierto que Cristo rompe las cadenas. Amén. ¿Y qué nos dice en Efesios 6 del 13 al 18? Bienvenidos los muchachos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Entonces, ¿qué podemos hacer ante todo esto que está sucediendo? Dice, por tanto, dice, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Es el día a día que nosotros estamos viviendo. Ya no hay día bueno y no hay día malo. 2. Ya prácticamente los días son malos y se están poniendo peores cada día. Cuando pedían señal de cuánto iba a ser los últimos tiempos y estaban predicando el otro día hablando con el pastor que dice que el hijo se levantará contra el padre y el padre contra el hijo, y eso ya lo estamos viviendo. Ya estamos a la orilla de los últimos tiempos. Pero por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Quiere decir que sin la armadura no vamos a resistir. No vamos a durar. Va a terminar con el pelo pintado también. Y hablando de herejías. Estamos hablando de algunos que hemos conocido en el cristianismo y ahora están hablando de herejías. Y habiendo acabado, estar firmes. Es necesario que usted esté firmes. Es necesario que yo esté firme en lo que yo creo. Es necesario. No quiero hablar de política, pero voy a poner un ejemplo. Llegué a ver un trabajo comercial y me di todo. Siempre que hago cosas así, yo sé que si es la voluntad de Dios va a ser para mí el trabajo, y si no es la voluntad de Dios no va a ser para mí el trabajo. ¿Para qué me preocupo? Eso no me va a ayudar a mí en nada. Entonces ya me iba y había un señor que me había dado más o menos instrucciones dónde estaban los pisos que tenía que medir. Entonces abrió otra cortina cuando ya iba para mi carro y le dije, muchas gracias. Y me contestó. Y yo no sé si era a propósito de Dios, y me regresé y le digo, oiga, ¿y qué era aquí?
¿O qué es aquí? ¿O qué hacen aquí? Porque pues a mí me llama la atención los tornillos y todo ese montón de cosas, ¿verdad? Entonces me dijo, oh, aquí era, me dijo. ¿Y qué era? Le dije yo. Oh, me dijo, aquí se hacían partes para máquinas de cerveza. Ah, me llamó la atención, porque yo solo miraba tornillos y máquinas no sé cómo se llaman, nosotros decimos tornos o industriales, que se usan para trabajar el hierro, para eso, para hacer partes de máquinas que hacen cerveza. Porque la cerveza es una ciencia, ¿verdad? Para otros es perdición. Y para los que entienden la química de cómo es el proceso de hacerla, es una ciencia, es un proceso. Para llegar al punto de la calidad de la cerveza es una ciencia. Entonces, y le dije yo, ¿y eso? ¿Se van a mover a otro lugar? Le dije yo. Y me dijo, no, me dijo. Es que gracias a la gran idea de que le subieron los impuestos a muchas cosas, los contratos que teníamos firmados y los contratos millonarios, me dijo, que estaban por firmar, se cayeron y la empresa tuvo que cerrar. Yo sentí tan feo, porque yo soy dueño de negocio. Nada, así que wow, que está en Wall Street, cosas, no, pero es un negocio. Y batallo con el mismo de que batallan todos los dueños de negocio. Que no es que me quiera levantar, es que me tengo que levantar. Entonces, me tocó porque unos conocidos de un amiguito Giancarlo abrieron un restaurante aquí en Oxnard. Hermanos, se hacen unos panuchos. Un día deberíamos ir todos a apoyar ahí a los panuchos. Y parece que me dijeron de que van a hacer algo. ¿Qué es el feriado que viene? El holiday que viene. Parece que viene un holiday ahorita en estos días. ¿Cuál es? Ok, parece que me dijeron que iban a estar vendiendo unos paquetes de hamburguesas o algo así. Y yo le dije que iba a compartir con el pastor. El punto es que ellos no tienen mucho de haber abierto el restaurante. Y siempre que vamos a comer a lugares, yo le digo a Claudia, mira Claudia, es increíble cómo esta gente tuvo que haber ahorrado mucho dinero para poder llegar a este punto, donde el negocio está abierto, pero ese solo es el principio. Y entonces, ya habíamos ido unas veces, hermanos, ahí ponen unos panuchos, hermano. Es que se los hacen así en el momento. Y para que la comida ahí, excelente. Vamos a tener que hacer algo para ayudar a esta gente. Llegué un lunes que andaba trabajando aquí por La Ventura y pues estaba solo, ¿verdad? Lógico de que es un lunes y lógico que así como está eso de las redadas y todo eso. Pero bueno, me senté, comí, pero me llamó la atención que solo estaba yo. Y ya me atendieron excelente, porque esa gente lo atiende a uno que uno no se quiere ni ir. Entonces le dije, oiga, ¿y qué pasa? ¿Está algo solo? Le digo, sí, como para hacer plática, ¿verdad? Y dice, sí, dice, ¿cómo ves? Me dice. Y yo siento aquello como que soy yo el que tengo que pagar esa renta, porque pues yo no pago renta de nada, solo la de la casa, pero imagine pagar una renta de una hipoteca y pagar la renta de un negocio, se imagina la presión. Entonces le digo yo, pero sí tiene pedidos para llevar, ¿verdad? O sea, porque ahora en día usted entra a un restaurante que usted no ve ni moscas, pero las órdenes allá, pim, 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 están saliendo, y esa gente está generando. Y me dijo, es que como la gente no está yendo a trabajar, me dijo. Aquí me dolió. Aquí me dolió. Porque cuando la gente está trabajando, me dijo, llaman por teléfono. Pero cuando no están trabajando. Yo sentí eso, hermano. Y esto que cerraron esa fábrica para hacer parte, yo lo sentí. Porque yo no lo estoy viendo como un lugar que hacen parte para hacer cerveza. Yo lo estoy viendo como un negocio donde van a haber muchos empleados que ya no van a tener trabajo. Y eso fue lo que a mí me tocó. Y son 2 casos que yo he visto. Imagínense en cuántos casos más hay de personas que se quedaron sus carritos y sus trompos dando vuelta y nadie fue a recoger eso. Entonces, es triste.
Entonces la persona como que pues quiso hablar algo así de política y uno siempre tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? No, me dijo que lo esto y que lo otro. Y le dije yo, pues sí, es cierto, le dije yo, pero ¿sabes qué? Le digo, el hombre quitó la bandera de ahí de las escuelas. Y eso aquí a ti, ¿en qué te perjudica? ¿Cómo que no me perjudica? Me perjudica, le digo. Porque a mis niños le querían meter en la cabeza que eso era bueno. Pero a ti, ¿en qué te molesta? Si no lo aprende en la escuela, lo va a aprender en otro lado. Es que yo a la escuela lo mando a las matemáticas, a la geografía, a la biología, a los astros, a todo. Pero no que me lo doctrinen. El problema de ese sistema es que estaban doctrinando a tus hijos. Querían sembrarle en la cabeza algo que iba en contra de la voluntad divina. Porque Satanás a eso vino, a burlarse de la creación de Dios. Y eso es lo que yo les decía anteriormente, que en la jerarquía celestial Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, el hombre, no sé si se molestan las hermanas, pero pues, ahí están en los 66 libros. Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, el hombre, la mujer, es el complemento del hombre. Ya no puede vivir el hombre sin la mujer, son un complemento. Pero en la jerarquía es el hombre el que tiene que tener la autoridad en el hogar, no el abuso. La autoridad, la palabra. Y prácticamente en las armas espirituales y en las jerarquías espirituales yo ya estoy terminando. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Romanos 8, 37 y 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, hay un poder espiritual que no podemos ignorar, ni le podemos dar la espalda, ni nos podemos confiar. Debemos vivir bajo la autoridad de Cristo para poder contrarrestar esas potestades y ejercer dominio espiritual con sabiduría. Usted es el jefe de su casa, pero debe de gobernar su casa con sabiduría y con la dirección de Dios, para que su casa esté sujeta a la voluntad de Dios. Dios ha dado a la iglesia poder y autoridad para vencer tinieblas y establecer el reino de Dios en este lugar. Pero no podemos ejercer ese poder si estamos durmiendo en los laureles. Acuérdese, estos entes, estas autoridades malignas trabajan las 24 horas. ¿Cuántas horas estamos trabajando nosotros en nuestra vida espiritual, en la vida espiritual de nuestras esposas y en la vida espiritual de nuestros hijos? Si usted no trabaja y pelea para que su familia esté ordenada en los caminos del Señor, Satanás se los va a quitar. Y se los va a echar a perder. Y se los va a tirar a las drogas, a la prostitución, al alcoholismo. Porque es su deber como padre de familia agarrarse de la palabra y de la mano de Dios para establecer orden en su casa. Y cuando haya orden en su casa, va a haber orden en la iglesia. Su hijo va a ser luz en las escuelas. Su hija va a ser luz en las escuelas. Usted tiene que estar encima cuando usted escucha que su hijo dijo una mala palabra. Y él le va a poner las excusas de todo el mundo. Pero usted es responsable de que lo deja ir o lo sujeta.
Y los hijos son como las bananas. Si usted la aprieta mucho, se sale por arriba o se sale por abajo. Ya quieren que termine, ¿no? Ya no les gustó que le dé por ahí, ¿va? Y vamos a cerrar con esto, con Efesios 6:4. Si lo pueden buscar en la palabra y si alguien lo puede leer, porque ese creo que no lo tengo ahí, santo. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y yo recuerdo que cuando yo era niño y yo escuchaba el versículo, yo le decía al pastor, yes, dele por ahí, dele, porque mi mamá me daba unas en la casa. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Mire, le decía a mi mamá, mire lo que dice ahí. Ay, mi mamá la estaba esperando llegar a la casa para decirme qué es lo que decía ahí, ¿verdad? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ese no era el tema, pero quise cerrar con ese tema. Recordemos, las jerarquías espirituales, las jerarquías malignas, las jerarquías en el hogar, es un tema que lo vamos a tocar en otra ocasión y que el Señor me les bendiga. Muchas gracias, santos.